Buenos días, primera, ¿cómo andan? Bueno, ya terminamos lo que sería el primer trimestre, ¿sí? Ya entregué las planillas. Les recuerdo algunas cositas, ¿sí? Para repasar. Hay algunos alumnos y alumnas que no entregaron o entregaron desfasado de tiempo, ¿sí? Recuerden que la fecha era el 22 de mayo, ¿sí? Y para entregar, ¿sí? Las actividades del primer trimestre. Ya entregué las planillas, seguramente eso lo tiene la preceptora y voy a recalcar algunas cositas para que tengamos en cuenta. Bien, todos los videos que están en YouTube ahora son abiertos, ¿sí? O sea, no me tienen que pedir absolutamente nada, simplemente van al link que voy a pasar mediante la delegada, ¿sí? Y todas las dudas que tengan se lo pasan a Camila, la delegada, que la verdad que está haciendo una tarea excelente, ¿sí? Bien, recuerden, porque no lo están haciendo o últimamente no lo hicieron, poner cuando ven este video, ¿sí? Y los que van a venir, en los comentarios, ¿sí? Su nombre, ¿sí? Y apellido, para que uno, ¿sí? Porque ahí lo que sale es el usuario, en todo caso, ¿sí? Pero si no aclaran, yo no sé si lo están viendo o no, ¿sí? O sea, necesito que me pongan su nombre y apellido, es como dar un presente, si se quiere, ¿bien? Hay un contador de visualizaciones en YouTube, pero uno que necesita saber es, digamos, su nombre y apellido. Bien, empezamos entonces ya con el segundo trimestre. Lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? Y esta es una semana muy importante, mientras me sirvo un matecito, ¿sí? Así descanso un poquito. Lo que vamos a ver es violencia de género, ¿sí? Es lo que vamos a ver en esta clase, que dura unas cuantas clases, ¿sí? Vamos a ver la definición, qué significa violencia de género y por qué. Porque en esta semana, ¿sí? el día martes, ¿sí? El día miércoles, ¿sí? 3 de junio, se conmemora el 5º aniversario de lo que se conoce como el movimiento feminista, ¿sí? De Ni Una Menos, ¿sí? Este movimiento de Ni Una Menos, ¿sí? Significa, repito, el movimiento feminista de Ni Una Menos nació hace 5 años con motivo, ¿sí? Del femicidio de Kiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada en la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe. Vamos a ir viendo femicidios de violencia de género, los más, digamos, mediáticos, los vamos a ir analizando, les voy a ir pasando material. Es un trabajo que hacemos todos los años, ¿sí? En primera de la escuela 86, para tomar conciencia, ¿sí? De lo que significa, ¿sí? La violencia de género. Bien, entonces vamos a pasar primero, ¿sí? a la ¿qué es la violencia de género? ¿Sí? Por más que lo diga, esta violencia de género significa, ¿sí? Que es la violencia que ejerce alguien, ¿sí? Es la violencia que ejerce alguien sobre otra persona solo por su género, ¿sí? Masculino o femenino. Bien, es la violencia, repito, que ejerce alguien sobre otra persona solo por su condición de género, masculino o femenino. Es masculino y femenino, pero como sabemos bien y lamentablemente, el sexo más afectado sobre violencia de género, y prácticamente casi el único, es el femenino, ¿sí? Es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, ¿sí? Obviamente que puede ser de la mujer hacia el hombre, pero la realidad es que en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Por no decir todos, es del hombre hacia la mujer, ¿sí? Todo esto que vamos a ir repasando, yo se lo voy a enviar por mail mediante la delegada. Bien, esa es la definición, ¿sí? El concepto de violencia de género, ¿sí? Se reduce a la violencia ejercida hacia las mujeres, pero es más complejo que eso, ¿sí? Este tipo de violencia incluye dinámicas de dominación hacia la otra persona, que puede incluir las amenazas, ¿sí? Los insultos y la privación arbitraria de las libertades políticas y civiles, independientemente del ámbito en el que suceda, ¿sí? Vamos a ir hablando una por uno de eso. Entre los actos más aberrantes de violencia de género podemos encontrar, ¿sí?
el infanticidio femenino, ¿sí? O sea, el asesinato de menores, ¿sí? Las violaciones, la prostitución forzada, o sea, la esclavitud sexual forzada, los abortos, ¿sí? Digamos, obligatorios, la violencia en contra de las prostitutas, la castración, el tráfico de personas, el acoso y el hostigamiento dentro de las organizaciones y ataques osmo-lesbofóbicos, ¿sí? El ataque hacia la persona por su condición, ¿sí? Sexual. Bien, recuerden que esto lo pueden retroceder, ver cuantas veces que quieran, pero básicamente, y esto es pregunta de actividad, ¿qué es la violencia de género? Es la violencia que ejerce una persona hacia otra, ¿sí? Ahora vamos a ver los distintos tipos de violencia de género que hay, ¿sí? Solo por su condición de género, ¿sí? Porque es mujer, básicamente, ¿sí? La agrede porque básicamente es mujer. ¿Cómo es esa violencia de género? Hay muchos tipos de violencia de género. La más dramática, la más terrible, por supuesto, es la física, porque es la que conlleva a la muerte de esa mujer, ¿sí? Esta es la más dramática. Pero hay muchísimos tipos de violencia de género. Bien. Pasamos a describir la física. Tipo de violencia de género, primero la física. Este tipo de violencia implica un accionar que produzca dolor y lesiones o que tenga riesgo de producirlos. Este tipo de agresión afecta la integridad física de la persona y puede darse en relaciones laborales, personales, familiares, por igual y variar desde un empujón hasta un intento, ¿sí?, de femicidio. Este tipo de maltrato es el que resulta más sencillo de mostrar en una corte. ¿Qué quiere decir entonces físico? Es cuando se aplica la violencia física, la fuerza, ¿sí?, sobre esa mujer. Puede ser mediante un golpe, ¿sí?, o que uno amague que le va a dar un golpe todo el tiempo, el dolor, ¿sí?, provocarle dolor, ¿sí?, como pellizcar a una persona constantemente, tirarle del pelo, ¿sí?, eso va a provocar obviamente dolor, ¿sí?, y lo que va a ir llevando son ese dolor a lesiones psicológicas, ¿no?, que es otro tipo de violencia de género. Bien. Como dijimos, esta violencia puede darse en cualquier ámbito de los que se desarrolle esa persona, ¿sí? Puede ser familiar, dentro de su núcleo familiar, puede ser, digamos, en su familia, puede ser mediante un tío, un primo, etcétera, etcétera, ¿sí? Familiar se refiere a eso. Puede ser en la escuela, ¿sí? Puede ser en la escuela de algún docente, de algún preceptor, de algún directivo, hacia el alumno o la alumna, ¿sí? Puede ser, digamos, en lo público, ¿sí?, por la calle, ¿sí? Alguien va caminando, ¿sí?, y recibe una amenaza, etcétera, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas que nos incomodan, ¿sí?, que nos incomodan, pueden llegar a la más trágica de todas las violencias de género, que es la física, ¿sí? Como dijimos, ¿por qué? Porque puede terminar con la vida de esa mujer. Bien, y es relativamente, por excelencia, la que más se difunde, ¿sí? Porque obviamente una vida es irrecuperable, ¿no? Entonces, es, como decía recién el texto, es la más fácil de demostrar ante una corte, ¿sí? Porque lamentablemente esa mujer fue asesinada. Bien, pasamos a la segunda, que es la violencia de género psicológica, ¿sí?, relacionada, ¿sí?, con nuestro sistema nervioso. Los actos de violencia psicológica son todos aquellos que producen sensaciones de desvalorización y sufrimiento. Estos actos pueden ir desde insultos a actitudes extremas de control y reproches, humillaciones, autoridad, falta de respeto, imponer un aislamiento o incomunicación, entre otros. Si bien sus secuelas son difíciles de detectar, sus efectos a largo plazo pueden afectar la estabilidad mental y emocional de la víctima. ¿Sí? ¿Cómo puede ser este tipo de violencia psicológica? ¿Sí? Como decía, la desvalorización y el sufrimiento. Por ejemplo, callate que no servís para nada. ¿Para qué lo vas a hacer si a vos te sale mal? Eso es una desvalorización de la persona y una humillación constante. Dejá que lo hago yo, que vos no lo haces bien, ¿sí? ¿Para qué te metés? ¿Sí? Eso, ¿sí?, más allá de un descargo, si uno lo recibe constantemente con el tono que utiliza, ¿sí? A ver,
uno se puede, digamos, a veces fastidiar en algo, reprochar algo porque le está saliendo mal, pero no es motivo para descargarse con la otra persona, ¿sí? Si eso es constantemente, las semanas, durante los días, etcétera, eso va generando, ¿sí?, un tipo de violencia que es psicológica y va haciendo que nuestra autoestima, ¿sí?, se achique, se retrotraiga, ¿sí? Bien, recordemos que nosotros somos únicos e irrepetibles, entonces debemos, ante todo, ¿sí?, generar una autoestima y generar una autoestima en las otras personas para poder valernos de sí mismos, ¿sí? Para darnos cuenta de lo importante que somos, ¿sí?, como seres humanos. Bien, decía acá, voy repasando, un aislamiento, apartar a alguien, eso es muy común dentro del ámbito escolar, apartar a alguien, ¿sí?, dejarlo de lado, no incluirlo, ¿sí? Eso por supuesto que no está bien, eso va haciendo a todos los adolescentes, como dije en las primeras clases, somos una sociedad que el ser humano vive en sociedad, es una manada y su manada es la familia, ¿sí? La manada viven los animales, nosotros vivimos en comunidad, no nos gusta vivir solos, ¿sí? Por más que a veces discutamos o lo que sea, vivimos dentro de un ámbito familiar. Bien. Tercer tipo de violencia, ¿sí?, es la sexual, ¿sí?, la violencia sexual. En este caso, las acciones que vulneren la libertad de elegir cuándo, cómo y de qué manera tener relaciones sexuales serán denominadas violencia sexual. Aún si no se vulnera esta libertad por la fuerza, sino con amenazas o chantajes o intimidación, la violencia sexual incluye violaciones, abusos e interferencias en las elecciones reproductivas. Bien, que esta básicamente se está refiriendo, ¿sí?, a un hecho terrible que es la violación, ¿sí?, por parte de una persona sexualmente, ¿sí?, por la fuerza, tener relaciones sexuales con la otra persona. Bien, esto puede ser no solo por la fuerza, sino, como decía, mediante chantajes o extorsión, que es lo que vimos en grooming, ¿sí? Si yo tengo un material que te compromete, ¿sí?, te puedo extorsionar, te puedo amenazar, que lo voy a hacer público para que para pedirte algo a cambio. Eso es una extorsión y eso es una amenaza que debe ser denunciada, ¿sí?, como dijimos esa vez en el grooming. La cuarta, ¿sí?, tipo de violencia es la económica. Las acciones que impliquen la retención, destrucción o sustracción de bienes o dinero ilegítimamente por parte del victimario serán denominadas violencia económica. Este tipo de agresión produce la disminución o la eliminación total de bienestar físico y mental de la víctima y sus hijos. ¿Cómo es este tipo de violencia de género? Supongamos que hay digamos, prohibirle el acceso a el dinero, ¿sí? Entonces esa persona, digamos, si pide dinero para sus cosas, para comprar algún mandado, víveres, lo que sea, ¿no?, uno le escatima el dinero. Como uno quizás produce, hay un miembro de la familia, hay un ámbito en el propio trabajo, digamos, que merece un puesto mejor, o le saca el sueldo, se lo retiene, ¿sí?, lo extorsiona, lo amenaza. Tiene que ver relacionado con el dinero. Cuando te escatiman el dinero o directamente no te lo dan, ¿no? Esa es la tipo de violencia económica, ¿no? Algo que te pertenece, ¿sí?, que es tuyo. Bien, la simbólica, ¿sí? Este tipo de opresión se ejerce a través de mensajes, medios de comunicación y estereotipos, ¿sí?, que fuercen a alguien a tomar una posición inferior de relación a otro género. Bueno, la simbólica es, digamos, es muy común por suerte ahora menos, pero en el ámbito escolar, cuando estigmatizamos a alguien, señalamos a alguien, tenemos prejuicios, ¿sí?, sobre alguien, ¿sí?, o hacemos burlas sobre alguien, ¿sí?, con carteles, con gestos, ¿sí?, etcétera. Todo eso se relaciona a el tipo de violencia simbólico, ¿sí? O sea, cuando señalamos a alguien, cuando, digamos, le hacemos alguna cara, ¿sí?, despectiva hacia esa persona. Esa es la simbólica. La doméstica, tipo de violencia de género doméstica. Es un hecho violento, es considerado doméstico si lo realiza un integrante del grupo familiar. No es necesario convivir con el agresor. Dentro del grupo familiar podemos encontrar a parientes sanguíneos y a miembros por afinidad como una pareja. ¿A qué se refiere la doméstica? A todo lo que pasa, ¿sí?, dentro de, digamos, de nuestra casa,
y, como había dicho antes, a todo aquello que no solo está relacionado a la familia, sino a amigos, ¿sí? Que vienen a nuestra casa, vecinos, etc. Si hay un desprecio, ¿sí? Hacia esa persona por género, ¿sí? La conocemos y nos agrede de alguna de las maneras que estuve diciendo hasta el momento. Eso sería lo doméstico. Institucional, ¿sí? Institucional. Este tipo de actos son perpetuados por funcionarios y personal perteneciente a alguna institución, ¿sí? U organización pública. Lo que caracteriza estos actos es que su finalidad consiste en obstaculizar el ejercicio de los derechos y la obtención de beneficios públicos en cuanto a su salud u otras cuestiones. ¿Cuál es institucional? Puede ser en un ámbito que ustedes conocen, puede ser la escuela, un club, ¿sí? No sé, algo que tenga que ver con una institución, ¿sí? No es laboral, ¿sí? Como dijimos antes, sino que es institucional, en alguna institución. Puede ser, supongamos, no sé, uno en este momento va a la escuela y algún docente toma de punto constantemente, ¿sí? A un alumno o alumna, ¿sí? O algún preceptor, o algún directivo, o el auxiliar, etcétera, ¿sí? Lo toma constantemente de punto, lo hostiga, lo señala ante los compañeros, etcétera, etcétera. Eso es tipo de violencia de género institucional, que por supuesto debe ser, no solo esta, sino todas, vuelvo a remarcar, denunciado. Bien. La última es la obstétrica, ¿sí? Esto está relacionado obstétrica al embarazo, ¿sí? El obstetra es aquel, ¿sí? Que lleva adelante el control de una mujer cuando está embarazada. Este tipo de accionar violento se da a trabajadores del sector de la salud hacia las mujeres embarazadas y no embarazadas. Se considera violencia obstétrica tanto el abuso de la medicación y el trato deshumanizado como la intervención ilegal en los derechos reproductivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer se va a hacer un control con el obstetra porque está embarazada o supone que está embarazada, ¿sí? Obviamente el médico o la médica que se dedica a la obstetricia, ¿sí? Tiene que, digamos, hacer tacto, digamos, para ver si esa persona está embarazada. Hay un tacto que es lógico, pero puede haber un abuso, ¿sí? De ese tacto, ¿sí? Hacia zonas más íntimas de esa persona, ¿sí? Y que uno obviamente, ¿sí? Se da cuenta de que esa persona tiene otro tipo de intenciones, ¿sí? Más allá de controlar un embarazo. Eso sería, ¿sí? Obstétrica. Bien. Fundamental, ¿sí? Vimos todos los tipos de violencia de género. Fundamental, ¿qué hacer? Como dije varias veces, todos estos casos se tienen que denunciar. ¿Para qué? Para evitar, ¿sí? Que estas personas, ¿sí? Sigan cometiendo estos abusos de violencia de género, ¿sí? Y sean condenados, ¿sí? Bien, ¿qué hace para evitar eso? ¿Sí? Lamentablemente uno no puede asegurar que uno no vaya no estar expuesto, todos estamos expuestos ante infinidad de cosas, como vengo explicando. Lo que tenemos que ir manejando, lo que tenemos que ir previniendo, que es lo que estamos haciendo ahora, es enseñar a prevenir y detectar este tipo de casos, ¿sí? Darnos cuenta cuando eso está mal, ¿sí? Que eso no está bien, que no está bueno y lo tenemos que denunciar. ¿Cómo se denuncia un hecho de violencia de género? ¿Sí? En primer lugar, ¿sí? Debemos llamar inmediatamente, ¿sí? A la línea, ¿sí? A la línea de atención, ¿sí? Sobre violencia de género. Bien. Hay un número especial, ¿sí? Que es para la atención de violencia de género, que varía según donde uno esté, ¿sí? Puede variar desde la provincia, desde la municipalidad, desde la capital, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires. Varía ese número, ¿sí? Bien, lo que uno puede hacer, obviamente, llamar a la policía, ¿sí? Pero en lo posible, ¿sí? Como dijimos, son mujeres a mujeres. Ir a la comisaría de la mujer, en muchos municipios ya hace unos cuantos años se ha instalado la comisaría de la mujer, ¿sí? En el caso de Loma de Zamora queda en la calle 25 de Mayo, ¿sí? A 3-4 cuadras de la estación de Temperley. Bien, segundo, guardar la documentación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos guardar nuestra documentación y la de nuestros hijos en un lugar seguro, ¿sí? En el caso, ¿no? Obviamente, de tener hijos. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy
siendo hostigada, si sufrí algún tipo de violencia por parte, ¿sí?, del ámbito doméstico, familiar, de una pareja, lo que sea, tengo que retirar, ¿sí?, mis documentos para acreditar quién soy, porque el documento lo que acredita es quién soy yo, ¿sí?, es único y irrepetible, por eso tenemos un número, ¿sí?, que no se repite a lo largo de la vida, ¿sí?, es el único número que nos va a identificar, ¿sí? Eso para presentar la denuncia y para tener. Sabemos que con un documento necesitamos para hacer cualquier tipo de trámite. Bien. Tercero, la atención médica. El siguiente paso es acudir a un centro de atención médica. El parte que emitan de esa sede será remitido a la corte local en el caso de ser necesario para acciones judiciales. Bien, si yo sufrí un golpe, si un rajuño, una tirada de pelo, si hay alguna marca, tengo que asistir luego de hacer, ¿sí?, la denuncia, como dije, a la comisaría de la mujer, llamo a la policía, etcétera. Voy recolectando pruebas. Bien, voy recolectando pruebas. Por supuesto que esto es lo ideal. Si uno está lamentablemente sufriendo algún tipo de esta situación, pensar todos estos pasos es complicado, ¿no? Porque uno lo primero que quiere salir es de ese lugar donde lo están hostigando, donde están abusando, donde lo están golpeando, ¿sí?, donde por ahí ha llegado a una situación extrema físicamente, entonces uno lo primero que quiere es salir de ahí, ¿no? Esto es lógico, pero bueno, estos son los pasos, digamos, para, digamos, hacer un tipo de denuncia. Y por último, recolectar evidencia. No debemos olvidar de tomar fotografía de las lesiones y conseguir testigos que puedan confirmar haber visto o escuchado los hechos de violencia. Si sufro golpes, si voy por la calle y me dicen alguna cosa totalmente desubicada que me hace sentir incómoda, todo eso se puede denunciar y está buenísimo que cada vez se haga mucho más y que las mujeres se animen a poder llevarlo adelante, ¿sí? Encontrar un testigo, ¿sí?, llamarlo, decirle, escuchaste lo que me dijeron, escuchaste cómo me amenazaste. Si es en una casa y estoy sufriendo golpes, seguramente hay gritos, algún vecino escucha, ¿sí?, le voy contando, si como dije, me saco una fotografía, si recibí algún golpe, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso es material de prueba para condenar a esa persona. Bueno, esta es la primera parte entonces de violencia de género, como dije al principio. Pongan en los comentarios su nombre y apellido para dar el presente. Le voy a enviar este material que, como les digo siempre, es bajado de parte del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Salud, según el tema que estemos hablando, de la Nación. No es algo que yo escribo, sino que es algo oficial. Y lo que vamos a ver la clase que viene son los femicidios más mediáticos o algunos de los más mediáticos que hemos sufrido en la Argentina. ¿Sí? Vamos a estar viendo eso, que es un trabajo para tomar conciencia sobre esto tan grave que es la violencia de género. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo, ¿sí?, en la próxima clase.